Bienvenidos de nuevo al canal Inversores. ¿Qué harías si pudieras mirar por encima del hombro de uno de los mejores inversores del mundo? No hablo de Warren Buffett. Hoy vamos a hablar de una empresa que probablemente conoce mejor que nadie hacia dónde se dirige la tecnología. Google, o mejor dicho, Alphabet. Porque mientras millones de personas utilizan Google para buscar información, Alphabet lleva años invirtiendo miles de millones de dólares en empresas que podrían definir el futuro de la inteligencia artificial, el software, el espacio, la biotecnología y la computación. Y lo más interesante es que muchas de estas compañías siguen siendo prácticamente desconocidas para el gran público. La pregunta es inevitable. ¿Qué está viendo Google que el resto del mercado todavía no ve? Gracias a las presentaciones regulatorias conocidas como Formulario 13F, podemos conocer parte de las inversiones públicas de Alphabet y descubrir en qué empresas está apostando. Hoy vamos a analizar las 8 compañías más interesantes de esta cartera. Pero no vamos a limitarnos a leer una lista de nombres. Vamos a entender por qué Google ha decidido invertir en ellas, qué tienen en común y qué podemos aprender nosotros como inversores. Porque copiar una cartera nunca ha sido una buena estrategia. Pero comprender cómo piensa una de las empresas más innovadoras del planeta, eso sí puede marcar la diferencia. Así que ponte cómodo porque creo que este puede ser uno de los vídeos más interesantes que hemos hecho en el canal. Antes de empezar, quiero explicar algo muy importante. Muchos inversores escuchan hablar de un formulario 13F y automáticamente piensan que están viendo exactamente lo que una empresa tiene en cartera. La realidad es un poco más compleja. El formulario 13F es un documento que determinados inversores institucionales presentan periódicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC. En él aparecen muchas de sus posiciones públicas en acciones estadounidenses. Sin embargo, estos informes tienen dos limitaciones importantes. La primera es que siempre muestran una fotografía del pasado. Cuando nosotros vemos el informe es posible que algunas posiciones ya hayan cambiado. Y la segunda es que no incluyen todas las inversiones de una compañía. Por ejemplo, Alphabet también mantiene importantes participaciones privadas como Anthropic o SpaceX, que no aparecen reflejadas de la misma manera en esos documentos. Aún así, los formularios 13F siguen siendo una herramienta extraordinaria para entender cómo están pensando algunas de las empresas más importantes del mundo. Y cuando analizamos la cartera de Alphabet, encontramos algo relativamente llamativo. No vemos apuestas aleatorias. No vemos empresas elegidas simplemente porque estén baratas. Lo que vemos es una estrategia muy clara. Una estrategia basada en grandes tendencias tecnológicas que probablemente marcan la próxima década. Inteligencia artificial, automatización, infraestructura digital, computación, espacio, biotecnología. Y eso nos lleva a la primera compañía, Ast Space Mobile. Si tuviera que elegir una empresa capaz de sorprender a la mayoría de los inversores, probablemente sería esta. Su objetivo parece sacado de una película de ciencia ficción: crear una red de telefonía móvil directamente desde el espacio. Y lo más sorprendente es que no pretende hacerlo mediante dispositivos especiales. Quiere que cualquier teléfono móvil compatible puede conectarse directamente a sus satélites. Piensa durante un momento en lo que significa eso. Millones de personas viven en zonas donde la cobertura sigue siendo limitada: montañas, desiertos, océanos, regiones rurales. Todos estos lugares podrían tener acceso a comunicaciones sin depender de antenas terrestres. Pero el verdadero potencial va mucho más allá. Gobiernos, ejércitos, empresas logísticas, servicios de emergencia. Todos necesitan comunicaciones fiables en cualquier lugar del planeta. Estamos hablando de un mercado gigantesco. ¿Significa esto que la empresa está libre de riesgos? En absoluto. Todavía tiene importantes desafíos tecnológicos y financieros por delante. Pero precisamente por eso resulta tan interesante ver que Alphabet mantiene una posición relevante. Porque Google no suele apostar por empresas que simplemente siguen una moda. Busca compañías capaces de transformar industrias enteras. Y Space Mobile podría convertirse en una de ellas. La siguiente empresa probablemente sea mucho más importante de lo que la mayoría imagina: ARM Holdings. Quizá nunca hayas comprado un producto de ARM, pero casi con toda seguridad utilizas su tecnología todos los días. La inmensa mayoría de los smartphones del mundo funcionan gracias a arquitecturas diseñadas por esta compañía. Y ahora ARM quiere hacer exactamente lo mismo en el mercado de los centros de datos y la inteligencia artificial. Cuando hablamos del boom de la IA, solemos pensar en ChatGPT, Gemini o Cloud, pero existe un elemento mucho más importante:
los chips. Sin procesadores no existe inteligencia artificial. Cada consulta que hacemos requiere una enorme capacidad de cálculo y esa demanda no deja de crecer. Empresas como Nvidia han demostrado hasta qué punto el hardware se ha convertido en uno de los recursos más valiosos del planeta. ARM ocupa una posición privilegiada porque no fabrica chips, diseña la arquitectura sobre lo que otros fabricantes construyen sus productos. Eso le permite beneficiarse del crecimiento de toda la industria sin depender exclusivamente de un único cliente. Desde el punto de vista estratégico, es una posición muy inteligente. Y no sorprende que Alphabet quiere estar expuesta a una empresa que puede convertirse en una pieza fundamental del futuro de la computación. La tercera empresa de la lista quizá no aparezca todos los días en los titulares, pero su importancia dentro del mundo tecnológico es enorme. GitLab desarrolla una plataforma que ayuda a miles de empresas a crear, probar y desplegar software de forma mucho más eficiente. Hasta hace pocos años, desarrollar una aplicación era un proceso largo, complejo y muy manual y bastante costoso. Hoy la inteligencia artificial está cambiando completamente ese paradigma. Los programadores utilizan asistentes inteligentes para escribir código, encontrar errores y automatizar tareas repetitivas. Pero alguien tiene que organizar todo ese proceso. Y ahí es donde entra GitLab. Su plataforma conecta todas las fases del desarrollo del software en un único entorno. Eso significa menos errores, mayor velocidad y costes más bajos. Si la IA continúa acelerando el desarrollo tecnológico, herramientas como GitLab serán cada vez más importantes. Y Alphabet parece haber llegado a esa conclusión hace tiempo. La cuarta compañía de este video representa una tendencia que, en mi opinión, todavía está infravalorada por muchos inversores: la automatización. UiPath ayuda a las empresas a sustituir tareas repetitivas por procesos automáticos. Imagina un empleado que dedica varias horas al día a copiar datos entre diferentes programas, o revisar miles de facturas, o actualizar hojas de cálculo. Todo eso puede hacerlo un software. Y ahora, gracias a la inteligencia artificial, esos sistemas ya no solo siguen instrucciones, empiezan a entender el contexto. Pueden leer documentos, interpretar correos electrónicos, responder solicitudes, analizar información. En otras palabras, la automatización está evolucionando desde simples robots informáticos hacia auténticos asistentes inteligentes. Y eso abre un mercado enorme, porque prácticamente cualquier empresa del mundo quiere reducir costes y aumentar su productividad. Si hay una palabra que define la estrategia de Alphabet, probablemente sea esta: eficiencia. Y UiPath encaja perfectamente dentro de esa filosofía. Llegados a este punto, empieza a aparecer un patrón muy interesante. Ninguna de estas compañías pertenece exactamente al mismo sector. Una trabaja con satélites, otra diseña procesadores, otra software y otra automatiza empresas. Sin embargo, todas tienen algo en común: están construyendo la infraestructura sobre la que probablemente funcionará la economía del futuro. Y créeme, las siguientes compañías que vamos a analizar son incluso más sorprendentes, porque una está utilizando IA para revolucionar la medicina, otra convierte imágenes de satélites en datos con un valor enorme para gobiernos y empresas, y otra trabaja en una de las tecnologías médicas más prometedoras de este siglo. Así que en la segunda parte vamos a descubrir por qué Alphabet también está apostando por Planet Lab, Tempus AI, Prime Medicine y Freshworks, además de comentar brevemente otras incorporaciones recientes como PayPal, CME Group y LifeStance Health. Porque cuando más analizas esta cartera, más evidente resulta que Google no está invirtiendo únicamente en empresas, está invirtiendo en el futuro. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya te hayas dado cuenta de algo muy importante. Alphabet no está construyendo una cartera basada en empresas de moda, está construyendo una cartera basada en megatendencias. Y eso es precisamente lo que más me llama la atención. Las 4 compañías que hemos visto hasta ahora tienen algo en común: no buscan resolver un problema puntual, buscan cambiar industrias enteras. Y las siguientes empresas siguen exactamente la misma filosofía. La primera de esta segunda parte es Planet Labs, y sinceramente creo que es una de las compañías más infravaloradas de toda la cartera. Cuando escuchamos hablar de satélites, solemos pensar en Internet desde el espacio o en comunicaciones. Pero Planet Labs hace algo completamente diferente. Opera una de las mayores constelaciones de satélites de observación terrestre del mundo. Prácticamente todos los días fotografía casi toda la superficie del planeta. ¿Quién necesita tantas imágenes entonces? La respuesta es:
muchísima más gente de lo que imaginamos. Gobiernos, empresas agrícolas, mineras, compañías energéticas, aseguradoras, empresas logísticas, incluso organismos dedicados al cambio climático. Lo realmente valioso no son las fotografías, son los datos. Imagina poder detectar una sequía semanas antes que tu competencia, o conocer la producción agrícola de un país antes de que se publiquen los datos oficiales, o analizar la actividad de un puerto, una mina o una fábrica prácticamente en tiempo real. Eso tiene un enorme valor económico. Y aquí vuelve a aparecer la inteligencia artificial, porque analizar millones de imágenes manualmente sería imposible. La IA permite detectar patrones, anomalías y tendencias de forma automática. Alphabet lleva años apostando por empresas donde los datos y la inteligencia artificial trabajan juntos, y Planet Labs encaja perfectamente dentro de esa estrategia. La siguiente compañía representa uno de los sectores que probablemente más cambien durante los próximos 10 años: la salud. Tempus AI utiliza inteligencia artificial para analizar enormes cantidades de datos clínicos y ayudar a médicos e investigadores a tomar mejores decisiones. Si lo piensas en un momento, cada paciente genera miles de datos: analíticas, radiografías, historial médico, información genética, tratamientos anteriores. Es prácticamente imposible que un médico pueda analizar toda esa información con la misma rapidez que un algoritmo entrenado específicamente para ello. La inteligencia artificial no sustituye al médico, le proporciona herramientas mucho más potentes para tomar mejores decisiones. Y esto puede traducirse en diagnósticos más rápidos, tratamientos personalizados, mayor tasa de éxito y una reducción importante de costes para el sistema sanitario. Si la IA ya está transformando sectores como las finanzas o el desarrollo de software, era cuestión de tiempo que llegara también a la medicina. Y Alphabet parece querer estar muy bien posicionada cuando esta transformación acelere. Si Tempus AI representa el presente de la medicina inteligente, Prime Medicine podría representar una parte importante del futuro. La compañía trabaja en edición genética, un campo que hace apenas unos años parecía ciencia ficción. La posibilidad de corregir enfermedades actuando directamente sobre el ADN abre un escenario completamente nuevo para la medicina. Todavía existen enormes desafíos científicos y regulatorios. No es un sector exento de riesgos. De hecho, probablemente sea una de las inversiones más especulativas de toda la cartera. Pero también es uno de los que mayor potencial podría tener si la tecnología continúa avanzando. Aquí creo que Alphabet está aplicando una estrategia muy inteligente. No necesita que todas estas empresas se conviertan en gigantes. Le basta con que unas pocas tengan un éxito extraordinario. Y cuando hablamos de tecnologías disruptivas, una sola inversión ganadora puede compensar muchas otras que no funcionen. Esa forma de pensar es muy diferente a la de muchos inversores particulares. Y quizá sea una de las mayores lecciones que podemos aprender de este tipo de carteras. La última de las 8 compañías es Freshworks. Probablemente sea la menos conocida para muchos inversores, pero eso no significa que sea menos interesante. Freshworks desarrolla software empresarial basado en la nube. Sus soluciones ayudan a gestionar atención al cliente, ventas, soporte técnico y recursos humanos. Puede parecer un negocio poco llamativo. Sin embargo, detrás existe una tendencia enorme. Cada vez más empresas buscan plataformas capaces de integrar IA para mejorar la productividad de sus empleados, responder consultas automáticamente, clasificar incidencias, priorizar tareas, analizar conversaciones con clientes. Todo ello gracias a modelos de inteligencia artificial. Alphabet lleva años apostando por empresas que ayudan a digitalizar procesos empresariales, y Freshworks se encaja perfectamente dentro de esta visión. Quizá nunca sea una empresa tan mediática como Nvidia o Microsoft, pero precisamente ahí puede residir parte de su atractivo. Muchas veces las mejores oportunidades aparecen lejos de los focos. Vamos a ver qué tienen en común estas 8 compañías. Ahora vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo. Olvidemos durante un momento los nombres y fijémonos únicamente en las tendencias: espacio, inteligencia artificial, software empresarial, automatización, biotecnología, procesadores, datos, comunicaciones. ¿Ves el patrón?
Alphabet no está intentando adivinar cuál será la próxima acción que subirá 30% el próximo trimestre. Está invirtiendo en las infraestructuras que probablemente sostendrán la economía de los próximos 10 o 15 años. Y esa diferencia cambia completamente la forma de entender una cartera. Además de estas 8 compañías, las últimas divulgaciones regulatorias también muestran nuevas posiciones en empresas como PayPal, CME Group y LifeStance Health. Son incorporaciones interesantes porque amplían todavía más la diversificación de la cartera. PayPal aporta exposición al mundo de los pagos digitales y al comercio electrónico. CME Group representa una pieza fundamental de la infraestructura financiera global gracias a su liderazgo en los mercados de derivados. Y LifeStance Health refleja el creciente interés por un sector tan relevante como la salud mental. He preferido centrar este video en las 8 compañías que, en mi opinión, representan mejor las grandes tendencias tecnológicas por las que Alphabet parece estar apostando. Pero estas nuevas posiciones también merecen ser seguidas de cerca. Y llegamos a la pregunta más importante del video. ¿Tiene sentido comprar exactamente las mismas acciones que Alphabet? No. Como siempre es no. Y no porque crea que sean malas inversiones. Al contrario. Muchas de ellas me parecen empresas fascinantes, pero debemos recordar que Alphabet juega una partida completamente diferente a la nuestra. Puede permitirse invertir cientos de millones de dólares en compañías muy innovadoras sabiendo que algunas fracasarán. Nosotros no. Como inversores particulares debemos ser mucho más selectivos. Lo realmente interesante no es copiar la cartera, es entender cómo piensa Google, por qué apuesta por determinadas industrias. ¿Por qué combina inteligencia artificial con biotecnología? ¿Por qué mezcla espacio con automatización? ¿Por qué detrás de cada inversión existe una tesis, evidentemente? Y comprender esa tesis vale mucho más que copiar una lista de acciones. Antes de terminar, quiero responder a una pregunta que me hacéis con bastante frecuencia. ¿Cómo sigo todas estas empresas y cómo decido cuáles merecen realmente mi atención? La realidad es que cada semana dedico muchas horas a revisar informes, resultados empresariales, movimientos institucionales, datos macroeconómicos y noticias que pueden afectar a los mercados. Precisamente por eso hace un tiempo decidí crear un espacio adicional en Patreon. Ahí comparto un informe semanal sobre cómo veo el mercado, las compañías que tengo en el radar, los principales catalizadores de la semana, las empresas que presentan resultados, algunas ideas de swing trading y las noticias que considero más relevantes para cualquier inversor. Si quieres acceder, te dejo toda la información en la descripción del vídeo. En conclusión, muchas veces creemos que invertir consiste en encontrar la próxima acción que va a multiplicarse por 10. Pero los grandes inversores rara vez empiezan por ahí. Empiezan intentando responder una pregunta mucho más importante. ¿Cómo será el mundo dentro de 5 o 10 años? Y después buscan las empresas que pueden beneficiarse de esa respuesta. Eso es exactamente lo que creo que refleja la cartera de Alphabet. No sabemos si todas estas compañías serán grandes ganadoras. Algunas probablemente no, pero todas comparten una característica. Están intentando construir el futuro. Y eso, como inversores, merece toda nuestra atención. Si te ha gustado este análisis, déjame un buen like, suscríbete a Simple Finanzas si todavía no lo has hecho y activa la campana para no perderte los próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado. Buen fin de semana a todos.